Un fenómeno que se hace cada día más significativo en la vida del ser humano es el avistamiento ovni. Este tipo de fenómeno es muy rico en su amplia variedad de formas de manifestación, por lo que se ha convertido en el desvelo de cientos y cientos de investigadores alrededor de todo el planeta. En principio, se debe decir que lo que se conoce como ovni, objeto volador no identificado, u ovni, objeto volador de movimiento inteligente, entre otras denominaciones con las que se los identifica, es un fenómeno directamente ligado al tema de los símbolos más precisamente conocidos como mandala, palabra del sánscrito que significa en su traducción rueda, círculo o círculo en movimiento. Si nos detenemos a pensar por unos instantes en la apertura que provoca en la psique humana las apariciones de estos artefactos voladores, se puede deducir que hay algo más detrás de la fenomenología ovni que un simple avistamiento. Por lo general, estos avistamientos son fugaces, pero efectivos, ya que si bien el observador apenas puede percibirlas con sus ojos físicos, por unos instantes, desde ese momento ya no es el mismo. Luego de una observación, el individuo queda con una rara sensación en la que se mezclan sentimientos de soledad y euforia, entre otros, y muchas veces con un impulso muy fuerte de querer compartir su experiencia con otras personas, por lo general allegadas, que no siempre toman en serio lo que escuchan sin importar los detalles o el sentimiento que pueda tener el individuo en cuestión. Los avistamientos. Los elementos que componen el avistamiento de un ovni o supuesta nave proveniente de otros mundos o planos de existencia, como son sus formas, su comportamiento de vuelo, girando sobre su eje mientras se desplaza, con movimientos fuera de toda lógica que no concuerdan con las leyes de la física. Todo esto produce al ojo del espectador un efecto muy similar al que produce la concentración sobre un mandala. Claro está que hay que agregar aquí la experiencia personal en cuanto al momento que rodea al observador. Son los únicos que se toman en cuenta a la hora de examinar el fenómeno, dejando de lado lo más importante, la ilusión de nuestro mundo contexto, es decir, el ovni evidencia la gran anomalía en la que transcurre nuestra existencia. Con todo esto, es muy importante que la persona comprometida en la experiencia sea consciente de no estar bajo el influjo de un estado modificado o alterado de conciencia, ya que la vivencia de dicha situación se convierte en una experiencia transpersonal que moviliza al individuo desde lo más profundo de su ser, tornando el hecho en demasiado subjetivo para comunicarlo. Es conveniente en este punto hacer una aclaración muy importante que está referida a lo expuesto como estado modificado o alterado, utilizado para definir el estado particular de la conciencia del individuo, con lo cual no se quiere decir desorden mental, sino que se habla de un estado de conciencia distinto o fuera de lo común, producido por la experiencia. Puede pasar que luego de un avistamiento, la persona que sufre esta alteración o modificación por el momento vivido la canalice mal, sea por falta de ayuda o por condiciones psicológicas personales, y que surja alguna patología que sea incontrolable, aunque en realidad esto no se limita a una experiencia ovni en particular, sino que puede suceder en cualquier tipo de vivencia muy fuerte que no tenga nada que ver con el tema en sí. A lo expuesto hay que agregar que, si bien los avistamientos ovni se remontan a muchos años atrás, habiendo registros muy claros, no fue hasta los primeros años del siglo XX que las apariciones se hicieron más frecuentes y de mayor importancia. Y a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con aún mayor frecuencia y relevancia. ¿Será que nuestro planeta está a punto de colapsar como ha sucedido anteriormente en la antigüedad? ¿Estamos acaso próximos a una batalla final? ¿Somos el experimento fallido que quieran exterminar? Los contactos y abducciones. El fenómeno ovni se manifiesta en diferentes tipos de contactos. Contacto cercano del primer tipo. De esta manera se define al avistamiento a distancia de un ovni, es decir, una luz extraña en el cielo, distinta en su concepción a cualquier vehículo volador terrestre, pero siempre a una distancia apreciable. No hay hipnagosis ni trance,
el sujeto está en estado normal de vigilia. Contacto cercano del segundo tipo. En este caso, ya se puede distinguir el aparato, artilugio o nave en su forma concreta, ya que el avistamiento se presenta a una distancia más corta que en el primer caso. Puede darse en trance o hipnagosis, así como en estado de vigilia normalizado. Contacto cercano del tercer tipo. Aquí ya hay una visualización muy clara del aparato en tierra, conjuntamente con la observación y posible interacción con algunos de los tripulantes de la misma. Siempre hay trance, enervación volitiva y estados alterados de conciencia. Contacto del cuarto tipo. Este es un contacto con seres supuestamente de otro mundo, pero desde un nivel telepático, es decir, hay posesión alienígena a niveles profundos, fenómenos poltergeist y paranormalidad en el entorno inmediato. Contacto cercano del quinto tipo. Aquí hablamos de un fenómeno muy particular y del que en los últimos años se han conocido más casos en el fenómeno de abducción. De esta forma, se identifica esas situaciones en que uno o más individuos son transportados, contra su voluntad la mayoría de las veces, a un ambiente tecnológico, el interior de una nave o un mundo paralelo donde son sometidos a pruebas muy duras que consisten en la extracción de líquidos o fluidos corporales, exploración de órganos internos mediante cirugías, implantación de determinados elementos en alguna parte del cuerpo bien definida, como puede ser el cuero cabelludo o la zona del entrecejo, o, entre otros muchos experimentos, la fecundación o extracción de óvulos en la mujer y en los casos de los hombres, el ser obligados a relacionarse sexualmente con extrañas mujeres con el fin de engendrar un hijo. En el caso de la abducción, la experiencia del individuo por lo general no es recordada, salvo por algunos destellos que le alertan de que algo no está bien, como también algunas marcas en su cuerpo. Si se quiere lograr un relato de lo sucedido, es necesario que el individuo lo haga bajo el efecto hipnótico. Desde ya, no hay que dudar que en cualquiera de los 5 casos, la persona no es la misma luego de la experiencia. Son muchos los casos que se han presentado de personas abducidas, como por ejemplo Rosalía Taglialavore, nacida el 30 de mayo de 1930 en Rosario, Argentina. En 1945 fue abducida por primera vez y llevada en una nave extraterrestre a la Antártida. El año siguiente tuvo su primer y único hijo, Felipe, y hasta ahora es el único caso de abducción comprobado y con fines exopolíticos. En 1964, los alienígenas le anuncian que la visitarán para hacerle una importante revelación. El momento llegó y la revelación fue la siguiente. Su hijo, Luis Felipe Moyano, era mitad terrestre y mitad extraterrestre. Al día siguiente, Rosalía le cuenta esta revelación a su hijo, que por entonces tenía 18 años, y él le contesta: «Yo sé cómo te lo hicieron. Me enviaron a escribir un libro. ¿Cómo no lo voy a saber?». Felipe Moyano sabía que había sido engendrado por extraterrestres y que su llegada al mundo tenía como objetivo el cumplimiento de esa misión, escribir un libro, y luego de terminarlo sería evacuado a la base antártica. Ese libro se encuentra entre nosotros, El misterio de Belicena Vilca, y es sorprendente al leerlo que efectivamente no ha sido escrito por alguien totalmente humano. Ese libro data el origen de la raza humana, que desvirtúa todo concepto religioso y bíblico sesgado y amañado para engañarnos y manipularnos, por lo que su lectura se hace imprescindible para los buscadores de la verdad. Recientemente, y para corroborar el caso de abducción antes citado, tenemos el extraordinario caso de Mónica Pérez, también de nacionalidad argentina, que fue abducida, contactada y operada en un ovni proveniente, adivinen, de la base antártica. El caso de esta mujer es muy particular, ya que desde muy pequeña estuvo asociada al fenómeno ovni. En el año de 1985, tuvo un encuentro programado en el cual participó el investigador argentino Fabio Serpa.
en la provincia de Mendoza. La manera que influenció en ella el contacto fue que contó con el apoyo de familiares, amigos e investigadores como Héctor Antonio Pico, que evidenciaron el contacto. Mónica describe a los alienígenas como entes altos, rubios, de una contextura gruesa y vestían un uniforme rojo magenta. Si ella los tuviera que asociar con alguien sería con la raza nórdica. Los alienígenas le dejaron a la contactada una melodía que ellos mismos habían escogido, diciéndole que si en algún momento llegase a necesitarlos, ellos vendrían al escuchar dicha melodía. La versión de Mónica dictamina que cuando la abdujeron, la condujeron a la tierra hueca, de la que tanto se ha hablado. Los alienígenas son tan evolucionados que pueden adaptarse a cualquier forma e incluso estar en medio de nosotros sin siquiera nosotros notarlos. Ella también divide a la raza alienígena en dos especies. Unos que no son tan agresivos, los grises, como Mónica les llama, que también comparten algún tipo de conocimiento y que no son nada negativos. Y existen otros que están dentro de la categoría de los bien grises, los cuales son negativos y hostiles. Por otro lado, en Guatavita, Colombia, se encuentran otros casos de apariciones ovnis y uno de los casos de abducción más impresionantes en la historia de la ufología, que fue la abducción de Enrique Castillo Rincón, fundador y director del Instituto Colombiano de Investigación de Fenómenos Extraterrestres. Nacido en Costa Rica, pero radicado en Colombia, el 3 de noviembre de 1973 fue abducido. Posteriormente, en Washington, fue sometido a unas pruebas, al detector de mentiras y al suero de la verdad, para comprobar la veracidad de su historia. Cuenta Rincón que tras años de contactos telepáticos, primero con seres de Andrómeda y luego con seres de Pléyades, se fija un encuentro físico. El encuentro se realiza cerca de una laguna. Enrique es transportado por una luz hasta la nave. Una vez adentro, se encuentra con Cyril, el mismo extraterrestre que lo había contactado anteriormente en su país natal. Pómulos salientes, boca delgada, casi sin labios, excelente dentadura, nariz muy recta, ojos ligeramente asiáticos de color azul profundo y cabello amarillo que le llegaba a los hombros. Su verdadero nombre era Krishnamurti. Cyril me condujo con otros dos tripulantes a una sección en donde estaba la fuerza que utilizan para que sus naves se desplieguen en sus viajes. Ante nosotros se encontraba incrustado en una pared metálica 2 cómodas sillas. Me invitaron a sentarme en una de ellas y al acercar mi cara, sorprendida hacia unos cristales que flotaban aparentemente sin motivo alguno, me dijo: son cristales, no diamantes. Estos cristales son programables y reciben la información necesaria del centro de la nave, donde se encontraba un tubo que también giraba. Le pregunté curioso si podía acelerar el curso de esos cristales y me contestó: no es posible. Mientras estés aún a bordo, si aceleramos el movimiento de los cristales en su rotación por solo 2 minutos, cuando bajes de la nave habrán pasado 200 años en la Tierra. Yo soy el que mentalmente le doy las órdenes a la nave. Enrique estuvo a bordo de otras naves en 4 oportunidades más en un lapso de 2 años, llegando a visitar incluso una comunidad autosuficiente conformada por extraterrestres y humanos a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar en el Alto Perú. Ellos me dicen que están aquí en una misión de monitoreo. Ellos pertenecen a una civilización hermanada con otras en donde se han dado órdenes específicas para el planeta Tierra. Empiezo a asociar que nosotros estamos siendo dirigidos indirectamente y que hay ciertos hombres que han pasado por toda la civilización, algunos llevados a la divinidad, que han tenido contacto con los extraterrestres. Me quedó la gran sensación que estos grandes hombres han sido enviados en una misión especial para nuestra evolución en nuestro planeta. También me dijeron que nosotros íbamos a vivir la Tercera Guerra Mundial, que ellos sabían exactamente la fecha en que iba a comenzar, que pronto íbamos a hacer el descubrimiento más grande de la historia del planeta
y que a partir de ese descubrimiento nos uniéramos como uno solo, y que debíamos partir de adentro hacia afuera para poder vivir libres y plenos. Como ya podemos intuir, dada la ambigüedad de las declaraciones de Enrique Castillo Rincón, los alienígenas que lo contactaron podrían pertenecer a Changchanbalá. Es significativo que hablen de la Hermandad Blanca, de las Pléyades y de Andrómeda, mintiendo descaradamente sobre su verdadero origen extraterrestre. Otra seria anomalía es que además de las declaraciones de Enrique, no hay pruebas materiales del contacto, como es el caso de Rosalía Taglialavore y de Mónica Pérez. El misterio de la Cueva de los Tallos. Fue en 1969 cuando Juan Moritz, un flemático húngaro nacionalizado argentino, aficionado y experto en leyendas ancestrales, encaró este apasionante misterio del oriente selvático del Ecuador. Leyendo tan solo el acta notarial de su hallazgo, con fecha 21 de julio de 1969, en la ciudad costeña de Guayaquil, a cualquiera se le encrespan los cabellos frente a estas detonantes afirmaciones. He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en unas láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. A una altitud aproximada de 800 metros, en una zona montañosa irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, se sitúa la entrada conocida al mundo subterráneo de la Cueva de los Tallos. El acceso consiste en un túnel vertical, una especie de chimenea con unos 2 metros de diámetro de boca y 63 de profundidad. El descenso, no apto para cardíacos, se realiza con un cabo y polea. De allí, un verdadero laberinto se abre al explorador por kilómetros de misterio que deben ser recorridos en la más absoluta oscuridad. La cueva es denominada habitualmente Los Tallos, debido a que su sistema de cavernas es el hábitat de unas aves nocturnas llamadas tallos, Steatornis caripensis, que constituyen la misma especie que se ha hallado en otras cavernas de Sudamérica. Es sumamente sospechoso que una misma especie de aves ciegas esté diseminada en diversas cavernas de Sudamérica. ¿Será que todos aquellos laberintos intraterrestres no son cavernas aisladas y guardan una conexión? En las inmediaciones de la Cueva de los Tallos del Ecuador viven los Shuaras, quienes en el pasado fueron conocidos con el nombre de jíbaros, denominación despectiva para ellos, famosos también en el pasado por su bravura y el arte de reducir cabezas. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo, ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los polluelos de los tallos, que son más grandes que unas palomas. En medio de esa faena, se toparon con una serie de sorpresas. La más resaltante fue sin duda el hallazgo de gigantescas huellas sobre bloques de piedra, que por sus ángulos rectos y simetría sugieren un origen artificial. Moritz recogió estos relatos en su visita al oriente ecuatoriano, pudiéndose comunicar sin mayor dificultad con los nativos gracias a su dominio del magiar, un antiquísimo lenguaje húngaro, similar al dialecto shuar, y que es considerado el idioma más parecido al antiguo sumerio. Desde 1950 seguía pacientemente la pista que los podría llevar al mundo subterráneo. Algunas fuentes incluso lo vinculan con una extraña orden esotérica húngaro-germana, hecho que podía explicar el profundo conocimiento esotérico que esgrimía en sus controvertidas entrevistas a los medios de prensa. Sea como fuere, Moritz estuvo en Perú, Bolivia y Argentina buscando estas entradas antes de llegar al Ecuador. En más de una entrevista, subrayó lugares como el Cusco, el lago Titicaca y Tierra del Fuego, como los posibles lugares desde donde se pueden descender al reino subterráneo. Según él, la Cueva de los Tallos es solo una de las tantas entradas a este mundo perdido, que aún así estaríamos hablando de un simple arañazo al mundo real de estos seres intraterrestres, que yacen a profundidades difíciles de alcanzar por el ser humano.
Exofilia. Las abducciones extraterrestres es uno de los fenómenos más misteriosos de nuestra historia. Desde tiempos inmemorables constan registros sobre muchas personas que fueron abducidas por extraterrestres, como lo he venido mencionando en los anteriores acápites. Según los datos aportados por expertos, miles de personas en todo el mundo afirman haber sido secuestradas por extraterrestres. Pero lo más curioso es que muchas de estas personas no tienen ninguna conexión entre sí y reportan lo mismo. Pequeños o grandes seres grises, generalmente con grandes cabezas y ojos grandes y negros, que los llevan a un habitáculo bien iluminado. Allí se les ausculta y se les realiza experimentos en sus cuerpos humanos cautivos, antes de regresar a donde estaban antes de la abducción. Aunque las víctimas reportan que estos experimentos van mucho más allá, relaciones sexuales con los seres extraterrestres. Se le conoce como exofilia y según la definición, se trata de la capacidad de excitarse con entidades de otros mundos o formas de vida no terrestre. El año pasado se publicó la sorprendente historia de Simon Parkes, un concejal de la ciudad de Stackesby, Inglaterra, quien afirmó tener relaciones sexuales con un extraterrestre que él llamaba Reina Gato y haber tenido un hijo con ella llamado Sarka. Y aunque la ciencia, como para variar, descarta este tipo de experiencias, muchos investigadores están más convencidos de que estas experiencias son reales. Es importante destacar que en algunos casos se trata de abusos sexuales de parte de los extraterrestres, pero en otros casos, como el de Simon Parkes, las relaciones sexuales son consentidas, pero son realmente pocos los que recuerdan este tipo de experiencias, ya que los extraterrestres tratan, con cierto éxito, de borrar la memoria de la víctima mediante su tecnología de avanzada. Las víctimas de la exofilia normalmente pueden tener una recuperación completa de su experiencia sexual. En otros casos, solo se acuerdan de fragmentos, pero bajo el uso de la hipnosis, se puede llegar a recuperar los recuerdos de la abducción sexual. Un reconocido psiquiatra investigó si estas experiencias pueden ser recuerdo de algún trauma, abusos sexuales o simplemente sueños. Pero lo que descubrió el psiquiatra fue que las historias de aquellos que afirmaban haber tenido encuentros sexuales con extraterrestres no se ajustaban a eventos traumáticos ni a los sueños. Por su parte, el doctor Blackmore especuló que podría tratarse de un engaño o de interpretaciones de experiencias producidas por el cerebro, aunque cabe destacar que los resultados del Dr. Blackmore no fueron concluyentes. Entre otros algunos ejemplos que podemos mencionar, en 1957, el agricultor brasilero Antônio Vilas Boas afirmó que había sido secuestrado por seres extraterrestres y dijo haber tenido relaciones sexuales, después de someterse a varias pruebas desagradables, incluyendo la extracción de sangre en la barbilla. Uno de los casos más conocidos fue el de Peter Crowley, quien afirmó haber sido víctima de abusos sexuales por parte de extraterrestres el 12 de julio de 1998. El caso también más famoso de China, el agricultor Meng Xiaoguo afirmó que en 2010 recibió la visita de un alienígena humanoide de unos 2.5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y pelo trenzado. Las relaciones sexuales que Meng tuvo con la extraterrestre duraron alrededor de 40 minutos mientras levitaba en el aire. Y las historias van en aumento, como la psíquica Faye Cohen y el artista georgiano David Huggins. Está claro que nuestra sociedad se burla de todas estas experiencias, pero la realidad es que muchos de ellos han sido investigados y carecen de cualquier tipo de problemas psiquiátricos o traumáticos, lo que parece indicar que las experiencias son completamente reales.